Hola, muy buenos días. Un placer estar una vez más con vosotros. Hacía mucho tiempo que no hacía un vídeo y la verdad es que tenía ganas ya de hacer uno explicando en este caso el concepto de velocidad en el juego y cómo trabajarlo con nuestros equipos. Podríamos definir la velocidad en el juego como una acción táctica ofensiva en la cual me gustaría hablar sobre determinados aspectos que tienen que ver con la misma. Lo más importante es que tengamos en cuenta que es una acción táctica ofensiva en la que necesitamos una serie de requisitos para que sea una acción táctica completa en todo el significado de la palabra. Y para ello lo que vamos a hacer es hablar de ciertos aspectos importantes bajo mi punto de vista y que debemos tener muy en cuenta. En primer lugar, hablamos de la velocidad gestual. Cuando hablamos de velocidad gestual nos estamos refiriendo a esas acciones técnicas que realiza el jugador. Yo siempre digo a los míos que esa acción debe de realizarse a la máxima velocidad que uno pueda sin perder eficacia sobre el móvil, sobre el balón. Hay otro tipo de velocidad, que es la velocidad en la toma de decisiones, y en esa toma de decisiones tiene que ver un poco la capacidad decisional, la capacidad de decisión del jugador. Aquí entra un aspecto muy importante que es la percepción de cuáles son los estímulos relevantes de los que no lo son tantos en la tarea, y estos estímulos quizás el aspecto más importante es que a través de la experiencia, de la repetición de las diferentes acciones que el jugador va experimentando a lo largo de su vida deportiva, dará como resultado que esa toma de decisiones previa percepción sea cada vez mayor en cuanto a cuáles son los estímulos que son importantes tener en cuenta en cada una de las acciones que realiza el jugador tanto en entrenamientos y sobre todo, y como punto más importante o aspecto más importante, en los partidos. También tiene que ver un poco con la personalidad del jugador. No hemos hablado de ello, pero al final hay que diferenciar un poco entre el temperamento, el carácter y la personalidad, que muchas veces se tienden a confundir estos conceptos. Quizás el temperamento podríamos decir que es la parte más innata de los jugadores, la dimensión biológica, es con ese temperamento con el que nace la persona. El carácter podría ser la dimensión biológica más la dimensión social, es decir, al final el entorno y el ambiente irá modulando las diferentes conductas del jugador hasta formar su carácter. Y la personalidad podríamos decir que es la dimensión biológica más la dimensión social más la forma de actuar que tiene el jugador en las diferentes situaciones y acciones de la vida cotidiana, en este caso en su vida deportiva, en los entrenamientos, en los partidos, a la hora de tomar decisiones. Es decir, podríamos decir que la personalidad es igual a la acción, la manera de actuar del jugador. Por tanto, esa toma de decisiones, aparte de la capacidad de decisión y de ese aspecto de percepción de estímulos relevantes de los que no lo son, también podría ser importante mencionar la personalidad, la forma de actuar del jugador, que también estará de alguna manera vinculado a los sentimientos y a las emociones que ha ido experimentando el jugador después de realizar las diferentes acciones técnico-tácticas en su vida deportiva. De esto en el curso hablamos en profundidad en el módulo correspondiente en cuanto al cerebro humano. Para no extenderme mucho más, podríamos decir que la velocidad en el juego también está directamente relacionada con la movilidad de los jugadores, con los desmarques de apoyo y de ruptura y con las ayudas permanentes y los apoyos. Hay otro aspecto importante también que me gustaría mencionar, y es el de la pared. La pared es otra acción táctica ofensiva que utilizamos para deshacernos de un contrario, en la que participan dos jugadores y la devolución de ese pase al jugador que inicia la acción se devuelve siempre, o en la mayoría de los casos, al primer toque. ¿Por qué digo la mayoría de los casos? Porque en algunos otros es necesario marcar un tempo para dejar que el jugador realice el desmarque y en el momento oportuno
realizar el pase. Entonces muchas veces el éxito o el fracaso de una acción también viene marcada por el tempo de la acción, por lo tanto la pared no siempre tiene que ser al primer toque. Y luego otro aspecto que es importante, otra acción táctica ofensiva que es importante mencionar, es el contraataque. El contraataque lo utilizamos sobre todo ante un equipo que manifiesta un repliegue intensivo, y lo que tenemos que hacer, por ejemplo, o yo haría en este caso, cuando el equipo contrario pierde el balón, es rápidamente realizar una transición de defensa-ataque, es decir, un contraataque, buscando finalizar lo antes posible antes de que el equipo que ha perdido el balón repliegue a posiciones de partida, es decir, al repliegue intensivo que manifiesta. Es la manera de combatir ese repliegue intensivo. Para ello, ¿qué es importante también? De alguna manera, crear automatismos en los movimientos específicos de nuestros jugadores. Sé que cuando recupero rápidamente viene el mediapunta a realizar un desmarque de apoyo, descarga sobre el lateral, desmarque de ruptura cayendo a banda del delantero, y el lateral juega rápidamente con el delantero y a partir de ahí intentamos finalizar lo antes posible la acción. Más, en cuanto a qué normas podemos o aspectos debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestra tarea y que podemos usar o utilizar en las mismas, pues en cuanto a esas normas o aspectos, en primer lugar la gestión del espacio, las dimensiones del espacio que utilizamos en nuestras tareas. Si lo que queremos es incentivar la velocidad en el juego, deberíamos de alguna manera reducir el espacio para que esa velocidad en la toma de decisiones sea mucho menor. Es decir, el tiempo de reacción que yo tengo para tomar una decisión técnico-táctica, es decir, al final tomar una decisión, viene influenciada por el mayor o menor tiempo que yo tengo para tomar esa decisión, ¿no? Valga la redundancia. Por lo tanto, cuanto menor sea el espacio, mucho más cerca voy a tener al defensor del equipo contrario, más rapidez en la toma de decisiones. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer y que no se nos puede olvidar es: ¿se están cumpliendo los objetivos propuestos en la tarea? Esto está relacionado con las dimensiones del espacio. Si yo acoto mucho el espacio, reduzco mucho el espacio, y al final los objetivos propuestos a nivel técnico-táctico, incluso psicológico, por ejemplo, la gestión del estrés, en este tipo de situaciones, ya que el espacio reducido no se está dando, ¿qué es lo que tendré que hacer? Improvisar y modificar el espacio sobre la propia tarea, sobre el ejercicio, con el fin de que los objetivos que yo he propuesto como entrenador salgan en el ejercicio. Otro aspecto importante, el número de toques. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer que los jugadores estén obligados a realizar un número mínimo de toques. Por ejemplo, estoy realizando una posesión y yo obligo a mis jugadores que cada vez que reciben un pase están obligados a dar dos contactos, a hacer dos contactos, un control, un pase y luego ya lo que quieran, pero mínimo dos. De esta manera, ¿qué es lo que estoy fomentando? Pues bien, estoy fomentando la velocidad gestual, la velocidad de desplazamiento, la velocidad en la toma de decisiones. La velocidad gestual, ¿por qué? Porque al final hemos dicho que el espacio está reducido y además estar obligado a realizar mínimo dos contactos, la velocidad gestual con la que voy a realizar los controles, los pases, las conducciones, etcétera, van a ser a la máxima velocidad sin perder la eficacia, por supuesto, sobre el balón. La velocidad de desplazamiento pues viene implícito en ese control orientado o en esa conducción. Me tengo que desplazar y realizar diferentes acciones, pero sobre todo esa velocidad de desplazamiento a la máxima velocidad. Y velocidad en la toma de decisiones, exactamente por lo mismo, porque el tiempo de respuesta para decidir una acción técnico-táctica viene influenciada por las dimensiones del espacio que son inferiores si tenemos en cuenta o lo comparamos con el trabajo de otra acción táctica ofensiva o defensiva. ¿Esto qué dará como resultado? Pues que se dé un importante número de controles orientados, ya que la clave está en que los jugadores realicen muchos desmarques y o apoyos / ayudas permanentes.
por lo cual siempre, o en la mayoría de los casos, sí debería ser el jugador y el balón, están en movimientos, propiciando de esta manera controles orientados y de esta manera traduciéndolo en una mayor velocidad en las acciones técnico-tácticas, es decir, una mayor velocidad en el juego. Y luego, por otro lado, el tema de los contraataques sería otro aspecto que deberíamos introducir en nuestros ejercicios a la hora de trabajar la velocidad en el juego, y lo que podemos hacer en este tipo de acciones, porque además el fútbol está bastante estudiado y la estadística nos dice que las acciones más efectivas en cuanto a la consecución del gol a la hora de realizar los contraataques vienen determinadas por acciones tácticas, en este caso contraataques, en las que se dan entre 2 y 3 pases como máximo. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que utilizar los datos para introducirlos dentro de nuestras tareas y realizar ejercicios, en este caso contraataques, en los que el equipo que ha recuperado el balón en esa transición defensa-ataque sea capaz de marcar gol en como máximo 3 pases. Una vez que hemos hablado de la velocidad en el juego, de los componentes o aspectos más relevantes y qué podemos utilizar dentro de nuestras tareas, en el próximo vídeo realizaremos una sesión completa de un entrenamiento en el que introduciremos el aspecto táctico ofensivo de la velocidad en el juego. Así que nada, estad muy atentos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.